Saludos, gracias y paz a todos y bienvenidos. Hoy, en este breve estudio bíblico escatológico, vamos a comprobar que el arrebatamiento de la iglesia no sucede en el último toque de trompeta del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay 7 ángeles tocando 7 trompetas y para muchos, en la séptima trompeta, que toca el séptimo ángel, ocurre el arrebatamiento. Obviamente no es así, y hoy vamos a comprobar eso, que no es la trompeta del arrebatamiento el último que se toca de entre los 7, el último que se toca en el libro de Apocalipsis. Y para comenzar, vamos de inmediato a una porción bíblica, a unos versículos del apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Y dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, poned mucha atención, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo dice, se tocará la trompeta. Ahora hay que ver a qué trompeta hace referencia. Dice el apóstol Pablo, porque se tocará la trompeta. Ok. Es evidente que se va a tocar la trompeta. Ahora, la pregunta es, ¿qué trompeta y quién lo toca? Sigamos leyendo. Y para dar respuesta a esa pregunta, el mismo apóstol Pablo nos responde. En 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, con trompeta de Dios. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que la trompeta del arrebatamiento es la trompeta de Dios. Repito la lectura del versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 16 nos está respondiendo qué trompeta es y quién lo toca. Según, es una trompeta de Dios. Aquí no está diciendo que es una trompeta de ángel, es una trompeta de Dios. A diferencia del último toque de trompeta en el libro de Apocalipsis, que es tocado por un ángel. Vamos al versículo, capítulo 11 del libro de Apocalipsis, verso 15. Leamos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice aquí el versículo, el séptimo ángel tocó la trompeta. El toque de trompeta aquí, en el versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis, lo toca un ángel. Mientras, en el versículo 16 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes. O sea, que el toque de trompeta en el arrebatamiento no es un toque de trompeta de un ángel. El apóstol Pablo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
queda más que claro la gran diferencia que hay entre el toque de trompeta del capítulo 11, verso 15 del libro de Apocalipsis, que lo toca un ángel, a diferencia del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, verso 16, que dice claramente, con trompeta de Dios. Esa trompeta de Dios es la trompeta del arrebatamiento. Pero para terminar de corroborar esto, vamos a leer Mateo capítulo 24, versos 30 y 31. Y poned mucha atención. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles. Pongan mucha atención, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esta es la trompeta de Dios. Aquí dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. No dice que los ángeles tocan trompeta, sino que Él enviará con gran voz de trompeta. Se refiere a la trompeta de Dios. Esta es la trompeta del arrebatamiento y no tiene nada que ver con la trompeta que toca el ángel allá en la séptima trompeta, que toca el séptimo ángel en el libro de Apocalipsis. Entonces quedó más que claro, ya para concluir, que el toque de trompeta del libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, que lo toca un ángel, y es la séptima trompeta, que lo toca el séptimo ángel, no es el toque de trompeta para el arrebatamiento. Mientras ya hemos leído que el apóstol Pablo nos dice claramente que la trompeta para el arrebatamiento literalmente es una trompeta de Dios. Y lo termina de corroborar claramente, no solamente el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, que dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sino que el mismo Señor Jesucristo, en el versículo 31 del capítulo 24 de Mateo, nos dice claramente, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. El Hijo del Hombre, cuando venga en su parusía, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí en el versículo 31 del capítulo 24 de Mateo no dice que los ángeles tocan la trompeta. Aquí lo dice claramente, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y es la trompeta de Dios, no es la trompeta de ángeles. Aquí los ángeles son enviados, no a tocar trompetas, sino a juntar a los escogidos. Aquí en el versículo 31 del capítulo 24 de Mateo que estamos leyendo, Jesús envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos, no a tocar la trompeta. Y claramente queda a la luz de que esta trompeta que habla aquí, el versículo 31 del capítulo 24 de Mateo dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta es la trompeta de Dios, es la trompeta del arrebatamiento. Hasta aquí este breve estudio. Si le gustó el contenido informativo, escatológico de este video, por favor apóyenos con un like y suscríbase al canal y esté atento a más videos como este. Gracia y paz.